Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo de acuerdo con lo escrito en la ley de Dios. Todo primogénito será consagrado al Señor para entregar oblación, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Recibió un oráculo del Espíritu de Dios, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 22 al 35. Jesucristo es llamado para ser luz y gloria, escándalo para algunas personas, luz y gloria para la humanidad. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 29 de diciembre, año 2021. La presentación del Señor, la ley mosaica que establecía la purificación de la Virgen y la presentación del niño en el templo, que debería realizarse 40 días después del parto. Y ese es el tema que nos corresponde para hoy: cómo comportarse frente a la ley de Dios. Y cuando estudiamos la vida de Jesús de Nazaret y de la Santísima Virgen María y de San José, vemos en ellos personas muy respetuosas de la ley de Dios, personas que no discuten sobre la ley de Dios, sino que con mucho respeto son obedientes a las leyes de lo que Dios ha dejado, de lo que Moisés anunció, de lo que se tiene por tradición. Y así el maestro de los maestros le responde a sus discípulos que se debe cumplir lo que está escrito: dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. Los seguidores de Jesús le preguntan: bueno, ¿y qué hacemos? ¿Pagamos o no pagamos? Y ahí le contesta: haga lo que diga la ley, dele a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así, para hoy, en esta ocasión, en el capítulo 12 del libro del Levítico, un libro que está ubicado allá en el Antiguo Testamento de la Santa Biblia, habla precisamente de esa ley. Y ese libro habla de que la madre que daba luz quedaba legalmente impura por 40 días si lo nacido era hijo y 80 si era una hija. No podía en ese tiempo tomar parte en actos religiosos públicos, y cumplido ese periodo debía ir al templo y en el atrio de las mujeres recibir la declaración de estar legalmente pura por un sacerdote del templo. Por su purificación, entonces debería ofrecerle algo a Dios: un cordero o un par de tórtolas, una paloma, 2 pichones. Tenía que hacerle una ofrenda a Dios. Y así aparece el momento de hablar precisamente de la purificación de la Santísima Virgen María y de la presentación del niño de Dios en el templo, y cómo se cumple la ley de Dios con mucho respeto por la Sagrada Familia. El hermeneuta bíblico se ubica hablando de un Jesús de Nazaret que la primera aparición es en un templo de Jerusalén y se realiza ya en el templo, y se cumple como la profecía de Malaquías en ese capítulo 3, cuando Malaquías decía: vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, lo van a encontrar ahí en el templo. María Santísima, quien ha traído a Jesús al mundo, lo presenta allí en el templo y cumple la ley del Señor. Entonces tenemos un buen ejemplo de comportarse ante la ley, cumpliendo la ley y mirando la extensión que se le puede dar a la ley, que es lo que hace posteriormente el Hijo de Dios. Pero pensemos un poquito en esta familia que va unida al templo para agradecerle a Dios el don de la vida. Tener un hijo es una acción de Dios, es una gracia de Dios, es una bondad de Dios,
Presentarlo al templo es como darle gracias a Dios. Es una familia también piadosa, porque la ley del Señor es su norma de vida. Y cuando existe piedad y existe fe en una familia, las cosas de Dios funcionan más rápido y mejor. Es una familia también que representa la pobreza y la humildad en el mundo, porque ofrece lo más corto que tenía en ese momento. No tenía un cordero, pero un par de tortas, una paloma, dos pichones, ofrece lo que puede ofrecer. Representa la pobreza, la humildad y la dedicación. Es una familia que le agradece a Dios el don de la vida porque el hijo es un regalo de Dios y la razón de la ofrenda es simbolizar la entrega definitiva de ese hijo a Dios, porque según la ley todo hijo primogénito le pertenece a Dios. Hasta ahí tenemos un esquema maravilloso de una familia frente a un regalo de Dios que se llama tener un hijo, vivir la unidad en familia, proyectar el hogar desde el templo, desde la casa de Dios. Aparece un segundo personaje en nuestra reflexión de hoy, que es un anciano que se llama Simeón. Y ese anciano pues va a ser una descripción impresionante para comprender a Jesús y a la Santísima Virgen María. Primero hay que describir al anciano y después proyectarlo en la vida de Jesús y de María. Y para ver un hombre muy lleno de Dios, un anciano que se puede describir con una palabra muy buena, que es una persona justa, una persona llena de Dios, así como lo decían a los santos varones en el antiguo Israel, personas justas, llenas de Dios. Y una descripción de las características de este anciano, una oración de alabanza por la llegada del Mesías y una profecía sobre el destino de Jesús de Nazaret. Entonces tenemos un anciano que es una persona muy buena, que es una persona justa, piadosa, una persona que espera la consolación de Israel, que está llena de la gracia de Dios, que se deja mover por el Espíritu Santo y que logra ver aquello que tanto esperaba en su vida. Antes de morir, quiero conocer al Salvador del mundo. Ahí tenemos un personaje muy completo que también nos sirve en nuestra reflexión de hoy para identificar a una persona de fe, una persona justa y una persona piadosa. Y esta persona justa y piadosa y que se llama Simeón, entonces presenta a los dos personajes, a Jesús y a la Santísima Virgen María. Y presenta el personaje de Jesús de Nazaret y dice que va a ser gloria para el pueblo de Israel. Y la Santísima Virgen María también la presenta a ella, la bendice y está puesta para ser como que una espada que atravesará el alma, dice el anciano. Y el Hijo está puesto para caída y elevación de muchos en el pueblo de Israel. Tenemos todo un episodio de la purificación del Señor para podernos a pensar la importancia que tiene vivir según la ley de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ilustra muy bien acerca de los misterios de la infancia de Jesús de Nazaret. Oigan bien, los misterios de la infancia de Jesús de Nazaret, así lo habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces el Catecismo habla de la circuncisión del Maestro de Nazaret al 8º día de su nacimiento y afirma que es señal de su inserción en la descendencia de Abraham en el pueblo de la alianza a la ley, según la carta a los Gálatas capítulo 4, y es como una consagración al culto de Israel y participará durante toda su vida, dice el Catecismo. Allí prefigura la circuncisión de Cristo, que es el bautismo, según la carta a los Colosenses. ¿Cómo es de importante entender la vida del Maestro de Nazaret desde su niñez, que arranca en el templo y llega a la visión en el mismo templo? José y María van al templo para cumplir la ley que prescribe lo que se tiene que hacer. Bien interesante nuestra nota amable para el día de hoy, presentando cómo cada uno de nosotros mira la ley de Dios, cumple la ley de Dios,
le ve los beneficios a esa misma ley de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.